Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy se habla de unidad. La iglesia tiene que unirse. Se emiten documentos en aras de la unidad. Se predican ciertas cosas en aras de la unidad. Y yo creo que en esa parte todos los católicos estamos de acuerdo. Hay consenso en eso, en que todos queremos la unidad. Pero al afirmar que queremos la unidad, pues estamos afirmando que estamos desunidos. Así de sencillo. Y bueno, ¿y por qué estamos desunidos? Algunos de una manera un poco superficial dicen porque aparecieron unos enemigos del Papa, porque aparecieron unos vacantistas, porque hay unos tradicionalistas, porque hay unos modernistas. Entonces, vamos a ese tipo de cosas, pues eso no es argumento, ¿no? Pero la cuestión es esta, cuando se dice ese tipo de cosas es porque también hay de trasfondo una realidad, ¿no? A ver, cuando dicen, es que aparecieron unos modernistas o aparecieron unos tradicionalistas recalcitrantes, entonces uno dice, bueno, ¿por qué están diciendo eso? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el seminario, que estaba uno metido en todos los enredos y todos los ajustes y desajustes de todo lo que es la iglesia, ¿no? A nivel jerárquico, a nivel laical. Entonces, conocía muchas cosas, ¿no? Estaba uno en ese ambiente clerical, pero jamás llegué yo a escuchar eh, lo que escucho hoy, la división tan marcada. En aquella época no había división, uno que otro por ahí, algún teólogo que no está de acuerdo con otra y decía alguna cuestión, pero a nivel general estamos en bloque, estamos caminando en bloque, ¿no? Y todos defendíamos lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en el seminario, hace muchos años, ¿no? Hace más de 20 años, entonces, pensar que existían, por ejemplo, las pro-choice, mujeres con derecho a decidir, es decir, para la interrupción, ¿no? Entonces, eso no se escuchaba, eso no se decía, de pensar de eso. De hecho, la interrupción era un delito. En algunos países se estaba trabajando para ver si se tenía como derecho. La cosa es que la Iglesia Católica mantenía una moral, ¿no? Eso de bendecir el pecado, no se hablaba. Se hacían cosas por allí. Siempre ha habido algún rebelde, algún cura guerrillero, siempre, pero no eran en masas. Camilo Torres, ¿no? Que estudió en el seminario donde yo estudié, allá en Bogotá, pues se fue para la guerrilla, lo mataron. Pero no podemos decir que 300 Camilos Torres se fueron para la... No, uno, siempre hay un rebelde, ¿no? Siempre hay un sacerdote por allí, ¿no? El padre Manuel Pérez también, un sacerdote guerrillero español, también hay por ahí gente que dice cosas, ¿no? Y eso se puede entender porque en la vida siempre hay algún disidente. Pero la cuestión es que ahora no es por ahí algún disidente, alguien que está pensando diferente, no, sino que ahora la cuestión de la Iglesia Católica se va en bloque. Hay un bloque enorme que trabaja por las personas que prefieren el mismo sexo y trabajan a favor de eso, pero no para sacarlos de esa situación de pecado, sino para favorecerle todas sus uniones, sus desfiles, sus parades, sus colores, sus banderas, sus propósitos, sus agendas, todo eso lo patrocinan para elevar esa unión a sacramento y trabajan duro y parejo y hay que cambiar el catecismo de la Iglesia Católica, hay que reevaluar lo que se dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, gente, en esa época no se veía eso. Y entonces poco a poco se va generando una división. Entonces no es que aparezcan de buenas a primeras, es que unos tradicionalistas que detestan al Papa. No, eso no es por ahí. Los enemigos del Papa.
creo que por ahí no se trata de ese tipo de descalificativos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Tradicionalistas y conservadores y modernistas y los ultraconservadores y ultramodernistas y los moderados. No, porque no sacamos nada con eso. Y entonces cuando dice este tipo de cosas, pues van a aparecer personas católicas que van a disentir de mí. Entonces hay uno donde uno dice, no, hombre, aquí hay división, aquí hay una clara división a nivel doctrinal, a nivel litúrgico, a nivel pastoral. No nos engañemos, pero queremos la unidad. ¿Cómo trabajar la unidad? ¿Cómo lograr un equilibrio en decisiones, en cartas, que tanto puedan servir para un grupo como para otro, para unirnos? ¿Cómo lograr un consenso verdaderamente real? ¿Cómo terminar con esta serie de espinas que nos laceran a nosotros como familia católica? Yo creo que aquellos que están viendo este video, ¿no? Están de acuerdo conmigo en una cosa. Siento que queremos la unidad, siento que queremos como que se termine toda esta tensión, estos, estas, estos choques, estos enfrentamientos, estos calificativos, ¿no? Porque cada persona veo que como que se sienta su punto, propone su punto de vista y ahí se sostiene y dice, aquí como que ahí tengo la razón. Yo creo que analizando todo un poco, hay unos que tienen mucha razón en lo que dicen, ¿no? En lo que manifiestan, y otros veo que uno dice, oye, ¿qué pasa acá? Les voy a dar un ejemplo. No existe, perdónenme, pero no existe justificación alguna para que algún sector de Alemania haya bendecido el amor, entre comillas. Y usted sabe a qué me refiero. No existe justificación alguna, no existe, porque fue una clara desobediencia a un documento emitido desde Roma, desde la Santa Sede, el Dicasterio para la Congregación para la Doctrina de la Fe, que nos dice qué debemos creer. Y eso que hicieron allá el 10 de mayo, allá en algún sector de Alemania, con algunos sacerdotes y algunos prelados de la Iglesia Católica, pues eso uno dice, aquí hay una clara división. Y no podemos decir, bueno, hay que entender esto, hay que mirar lo que... No, no. Unas expresiones de este cardenal, de este obispo Batzin, que haciendo las bendiciones llega a decir, nosotros estamos en comunión con la iglesia, no sé por qué piensan que por unas bendiciones vamos a estar divididos. Ese tipo de manifestaciones uno dice, oye, ¿qué le pasan a esto? ¿Qué le pasa a estos obispos? ¿No? Están en una plena oposición a la moral católica. No es una cuestión de invento mío, no, es una cuestión clara, evidente. Los videos hoy en día no engañan. Los pronunciamientos no engañan. Entonces, ¿cómo poder lograr la unidad? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lograr la unidad? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros uno? ¿Qué es lo que hace que nosotros miremos para el mismo horizonte? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos decir, estamos prácticamente en la misma barca? Pues resulta que esta barca donde estamos, hay unos que se quieren salir para traer aguas de otros mares y meterlas allí en esta barca. Entonces esta barca está pues, prácticamente moviéndose mucho, está muy agitada esta barca donde vamos. ¿Cómo hacemos para que se detenga este torrencial y este movimiento tan fuerte en esta barca? Entonces usted, que sé que quiere la unidad de la iglesia también, pues mire dónde es que empiezan las divisiones. Y verá que están en aquellos que se salen de la enseñanza, por exceso o por defecto. Pero el problema aquí es que hay unos
que están más por exceso que por defecto. Entonces, cuando se analiza todo esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? O estas palabras, ¿en qué pueden ayudar? Discernir, evaluar mejor las cosas, mirar dónde es que existen problemas de división, cuándo es que en realidad algún tema de iglesia empieza a generar división o algún escándalo o alguna preocupación. Piense en eso y usted va diciendo, ya entiendo dónde es que está generando la división. A ver, voy a dar un ejemplo. Sabemos que para poder comulgar, uno necesita estar en gracia de Dios. Haberse confesado y estar en gracia de Dios, porque pecador siempre va a haber uno, siempre va a ser uno. Uno siempre va a ser pecador, porque desde somos pecadores desde Adán, ¿no? Pero para eso el Señor creó un sacramento, el de la reconciliación. Y creó otro sacramento, el de la Eucaristía. Con uno se nos perdonan los pecados y con otro se fortalece nuestra fe y toda nuestra realidad humana para no incurrir en pecado. Entonces, cuando usted ve que alguien pone como en entredicho el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía, entonces usted va diciendo, aquí es donde está generando la división. Por ejemplo, la intercomunión. Es decir, los protestantes o luteranos que no creen en la presencia real de Cristo Jesús en el pan y tampoco creen en el sacramento de la reconciliación, ¿por qué van a comulgar? Y según el obispo Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, él dice que no le niega la comunión a nadie. Entonces usted va pensando, ya sé dónde es que está generándose la división. Acuérdate que la apostasía viene desde arriba. No de doña Inés ni doña Panchita de la parroquia Dulce Jesús Mío, ¿no? Que cantan en el coro. No, la apostasía no viene de abajo hacia arriba, no, es de arriba hacia abajo. Esa es la apostasía. Ya de apostasía hay herejía, hay un cisma tácito. Entonces, ¿por qué? Porque se está violentando la enseñanza. Eso en cuanto a la Eucaristía. Ahora, en cuanto que hombre con hombre vale, eso también es violentar un plan de Dios. Desde un principio los creó hombre y mujer. Entonces usted va viendo dónde es que se está gestando. Entonces, claro, cuando aparecen personas que dicen, espérate que son por ahí, entonces dicen, no, es que ese es enemigo de la iglesia. No, o que a veces uno no está de acuerdo con una decisión de algún obispo importante, ese es enemigo de la iglesia. No. O ese es enemigo del papa, o ese es enemigo del obispo, es enemigo del cardenal. No, no podemos entrar con eso. No es un buen análisis. Aquí no se trata de tener enemigos, aquí trata de fraternizar y encontrar, ¿no?, puntos claros para seguir caminando como iglesia. Y cuando el Señor nos dice, mire que los mando como ovejas en medio de lobos, entonces simplemente usted multiplica, suma y saca conclusiones. Los mando como ovejas en medio de lobos. Entonces aquí uno pregunta, bueno, ¿yo soy oveja o yo soy lobo? ¿Yo cómo estoy actuando? Usted va a actuar como oveja cuando usted simplemente predique lo que el Señor mandó predicar. Cuando usted esté predicando otra cosa, usted empezó a ser lobo. Si, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, en la voz de Pablo, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, eso está ahí en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. Pero usted empieza a escuchar que todas las religiones como que valen, todas son importantes, ¿no? Todas son queridas por Dios. Entonces, espérese un segundo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ve? Entonces, por eso es que brincan algunos. Algunos brincan como diciendo, es que eso que están diciendo no es la enseñanza de la Iglesia Católica. No es que los enemigos de tal obispo aparecieron porque sí, o que nosotros queremos dividir a la iglesia, por allá quieren dividir a la iglesia porque sí. No,
Es que hay razones para uno cuestionar muchas cosas y hay razones para decir, oiga, ¿cómo hacemos para no estar de esta manera? ¿Cómo hacemos para que esto que se está enseñando pues no contamine a la gente? Porque en realidad esa no es enseñanza de la Iglesia Católica. O si es enseñanza de la Iglesia Católica que vale hombre con hombre y mujer con mujer. O si es enseñanza de la Iglesia Católica que Jesucristo no está allí en la Eucaristía, en ese pan. O es que la enseñanza de la Iglesia Católica es que cualquiera puede comulgar así porque sí. ¿Es cierto eso? ¿Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica? La enseñanza de la Iglesia Católica es que tranquilo hermano, siga para adelante, Dios te ama así, Dios te hizo así, tranquilo, va a llegar al reino de los cielos, así. ¿Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica enseña otra cosa. El Señor no nos busca a buscar los bienes de arriba, a trabajar por el reino de Dios, su justicia. Nos invita a mirar la vida con una óptica de trascendencia. ¿Y qué es lo que se nos está enseñando hoy? Simplemente analice todo esto. Y no es que aparecieron unos tradicionalistas, unos anticuados retrógrados, no, que aman el preconcilio y detestan el Concilio Vaticano II. ¿Por qué no se trata de eso? Yo soy posconciliar. Yo celebro la misa del Novus Ordus del Papa Pablo VI, del misal de 1970. Yo no hablo latín. Yo nunca he celebrado una misa de tridentina, ¿no? Yo no voy en contra del Concilio Vaticano II. Hay cosas que la analizo y digo, esto como que trae alguna confusión, pero yo camino con el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Yo estoy bajo la obediencia del Papa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo veo alguna cosa que algo no está funcionando. Yo no tiene que decirle alguna palabrita. A mí nadie me puede tachar de tradicionalista. No, no, yo no soy tradicionalista. Yo soy una persona que mantengo la fe en la Iglesia Católica. Y amo las tradiciones de la Iglesia, que es otra cosa. Amo su música, su arte, amo el rito, amo la Eucaristía, que lleva muchos siglos. Amo la Eucaristía del Novus Ordo bien celebrada, también con sus cánticos, sus inciensos, sus ornamentos. Pero eso no me va a mí a enceguecer para decir, no, pero espera un segundo que también este Novus Ordus es una cosa tremenda. Tremenda porque permite muchas cosas. Y así como hay sacerdotes que respetan mucho esta liturgia, hay otros que efectivamente no. Mientras que la liturgia de rito tridentino, el rito del San Pío V, como se le quiera denominar, no permite esos excesos. Entonces hay que mirar cómo hacemos para que la iglesia no esté como está. Y este mensaje es para buscar consenso. Aquí yo no estoy invitando a nadie a que se rebele, ni que tome las armas y se vayan a dar garrote a los sacerdotes. No, no. Somos hermanos, tengo una responsabilidad frente a unas ovejas, a unas almas, pero eso no quiere decir que nos pongamos una antifaz, ¿no? Y no veamos las cosas que están pasando en nuestra familia católica. Y entonces usted va a analizar cómo empezó esta cosa a ponerse así. Y usted va a sacar en conclusión lo siguiente, si analiza bien las cosas, cuando algunos han querido desvirtuar la doctrina, la liturgia y su historia. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.